El caso de Diddy se vuelve cada vez más loco. Se dice que ha aparecido un inquietante vídeo en el que supuestamente se ve a Usher rompiendo a llorar en el baño privado de Diddy. ¿Recuerdas cuando el antiguo guardaespaldas de Diddy, Gene Deal, dijo lo siguiente? Lo sé, y la gente sabe que por aquella época Puff y Usher tuvieron un problema, y que ese problema llevó a Usher al hospital. Bueno, ahora la gente dice que ese problema podría estar directamente relacionado con este vídeo. Se ha hablado mucho a lo largo de los años sobre la extraña relación entre Diddy y Usher, y esto lo lleva a un nuevo nivel. Analicémoslo. La última bomba de Usher y Diddy. Su historia comienza en 1993, cuando Usher, un talentoso chico de 13 años, se presentó para hacer una prueba para Antonio L.A. Reid en la Face Records, y fue contratado en el acto. Reid se dio cuenta de que el chico tenía un talento increíble, pero no sabía cómo promocionarlo mientras su voz estaba cambiando. Fue entonces cuando Reid tomó una decisión que cambiaría por completo el guión de Usher. En 1994, Reid envió al adolescente Usher a Nueva York para que se quedara con Diddy, que por entonces se hacía llamar Puff Daddy. Esta estrategia, que los expertos del sector denominaron Puffy Flavor Camp, tenía como objetivo dar un empujón al joven y enseñarle cómo funcionaba realmente el mundo de la música. Con solo 13 o 14 años, Usher se mudó a la casa de Diddy en Scarsdale, Nueva York, donde se quedó durante casi un año. Diddy, que entonces tenía 25 años, se convirtió en el tutor legal de Usher durante ese periodo y fue el productor ejecutivo de su álbum debut, titulado Usher. Sobre el papel, el plan parecía sencillo. Usher absorbería el estilo de Diddy y obtendría la exposición necesaria en la industria para impulsar su carrera. Según las propias palabras de Usher en una entrevista en 2016 en The Howard Stern Show, este acuerdo estaba lejos de ser normal. Usher: me mudé a Nueva York y viví con Sean Puffy Combs durante un año. Howard Stern: eso es una locura. Eso fue idea de L.A. Reid, ¿verdad? Te enviamos a algo llamado Puffy Flavor Camp para que aprendas algo. Durante ese tiempo, Usher se sumergió en la escena del hip hop y el R&B, codeándose con algunos de los nombres más importantes del sector. Se encontró rodeado de pesos pesados como Biggie, Lil Kim, Mary J. Blige y Faith Evans, todos ellos parte del equipo de élite de Diddy. Sí, tío, Faith Evans, Jodeci, Mary J. Blige. No sabían nada de esta mierda. Oh, lo estaba pasando muy bien. Para un adolescente que solo intentaba abrirse camino en el mundo de la música, era un entorno salvaje. Usher ha descrito este periodo como uno en el que lo veía en tiempo real, pero sin llegar a comprender realmente el significado de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿a qué estaba expuesto exactamente este joven bajo el techo de Diddy? Usher ha hecho algunos comentarios sorprendentes a lo largo de los años sobre su experiencia. En una entrevista con Rolling Stone en 2004, a los 25 años, Usher fue muy sincero sobre su etapa con Diddy, afirmando que su mentor le introdujo en un mundo totalmente diferente, concretamente el sexo. Describió la industria musical como un lugar donde el sexo es muy intenso, y recordó que en la casa de Diddy siempre había chicas alrededor. Abrías la puerta y veías a alguien haciéndolo, o a varias personas en una habitación teniendo una orgía. Nunca sabías lo que iba a pasar. Estas declaraciones sugieren que Usher, con 13 o 14 años, veía cosas de adultos que eran demasiado para alguien de su edad. Cuando Stern le preguntó directamente si la casa de Diddy estaba llena de chicas y orgías sin parar, la respuesta de Usher fue reveladora. Howard Stern: la casa de Puffy estaba llena de chicas y orgías sin parar, ¿verdad? Usher: no, en realidad no. Quiero decir, pero... Oye, era curioso. Tuve la oportunidad de ver algunas cosas. Howard Stern: sí, pero tenías 13 años. ¿Qué veías? Usher: fui allí para ver el estilo de vida. Exacto. Y lo vi. Y era... Pero no sé si podía permitirme disfrutar y entender lo que estaba viendo. Era bastante salvaje. Quizás la conversación más sincera se produjo cuando Stern le preguntó si alguna vez enviaría a sus propios hijos a un campamento Puffy Flavor similar. Howard: tienes 14 años. Ahora eres padre. ¿Enviarías a tu hijo a un campamento Puffy? Usher: ni loco, ¿ves? Ese ni de coña dice mucho de cómo Usher ve ahora su experiencia, lo que sugiere que no le gusta la idea de meter a sus hijos en el entorno en el que él se movía cuando estaba con Diddy. A pesar de estas revelaciones tan vagas, cabe destacar que Usher también ha elogiado el impulso profesional que le dio la tutoría de Diddy. La conexión con Diddy fue crucial para dar forma a los primeros pasos de Usher. Reid le dio el mérito a Diddy por convencerlo de no sacar a Usher de la Face cuando su voz cambió, enfatizando el potencial del joven cantante como futura estrella.
La influencia de Diddy ayudó a Usher a desarrollar una imagen más dura y comercial, lo que contribuyó a su éxito posterior con álbumes como My Way y Confessions. Usher ha reconocido públicamente el papel de Diddy en su desarrollo, afirmando en una entrevista de 2017 en Oprah's Masterclass que trabajar con Diddy fue una experiencia increíble y que aprendió mucho del esfuerzo de su mentor. También declaró a People en febrero de 2024 que la mentoría de Diddy en 1994 le ayudó a convertirse en el artista que es hoy. Su relación profesional se mantuvo sólida mucho después de que terminara la mentoría. Colaboraron en éxitos como I Need a Girl Part 1 en 2002 y Usher asistió a la fiesta del 50º cumpleaños de Diddy en 1919. Su amistad pareció mantenerse a lo largo de los años, y Usher solía hablar positivamente sobre la influencia de Diddy en su carrera. Pero la historia completa es más complicada que una simple historia de éxito entre mentor y discípulo. En una fiesta de cumpleaños, cuando cumplió 35 años, con Diddy supuestamente presente, Usher mencionó que Diddy le había introducido a todo a los 15 años, incluyendo fiestas, mujeres, sexo y drogas. Estos comentarios, publicados por el Daily Mail, añadieron más leña al fuego sobre las especulaciones acerca de a qué estuvo expuesto durante su adolescencia. No se puede ignorar la dinámica de poder en esta situación. Un hombre de 25 años que actúa como tutor legal de un niño de 13 años en un entorno que, según admite el propio Usher, incluía actividades adultas, plantea serias cuestiones éticas. Aunque Usher no ha acusado explícitamente a Diddy de ninguna mala conducta, sus declaraciones dibujan el perfil de un adolescente potencialmente expuesto a situaciones muy superiores a su edad. La idea de enviar a un adolescente a vivir con un mentor mayor no era desconocida, pero los detalles de la experiencia de Usher con Diddy han sido objeto de un escrutinio cada vez mayor, especialmente con todas las acusaciones que saldrían a la luz décadas más tarde. En 2023, toda la narrativa en torno a Diddy y sus relaciones pasadas, incluida su mentoría de Usher, dio un giro dramático, arrojando nueva luz sobre estas primeras interacciones y planteando preguntas inquietantes sobre lo que podría haber ocurrido a puerta cerrada. La historia de la industria musical de explotar a jóvenes talentos, como se ha visto en casos como el de R. Kelly, proporciona un trasfondo preocupante para examinar las relaciones de Diddy con estos artistas. Su poder como magnate le daba un gran control sobre sus protegidos, lo que le permitía encubrir posibles conductas indebidas hasta que las recientes demandas sacaron a la luz estos asuntos. La pregunta sigue en el aire. ¿Se trató simplemente de un caso de un joven artista que se vio lanzado demasiado pronto a las profundidades de la industria musical? ¿O había algo más siniestro en esta relación que ha perseguido a ambos hombres durante décadas? A medida que más personas, desde los barrios marginales hasta los suburbios, empiezan a hablar, la verdad sobre lo que realmente ocurrió en el Puffy Flavor Camp podría finalmente salir a la luz. Acusaciones y polémicas. La relación entre Usher y Diddy se mantuvo en secreto durante años, con solo unas pocas entrevistas y comentarios que daban pequeñas pistas sobre su conexión pasada. Pero a finales de 2023, toda su dinámica salió a la luz cuando Sean Diddy Combs se vio envuelto en una serie de casos legales que hicieron que todo el mundo se fijara en sus relaciones pasadas, incluyendo cómo había sido mentor del joven Usher. El 16 de septiembre de 2024, el mundo de la música se vio sacudido cuando Diddy fue detenido por cargos federales de conspiración para cometer extorsión, tráfico sexual y transporte con fines de prostitución. La acusación federal afirmaba que, desde 2008 hasta la fecha, Diddy había dirigido una organización criminal a través de su imperio empresarial, que incluía Bad Boy Records y otros negocios, y que había participado en delitos como maltrato, trabajo forzoso, secuestro, incendio provocado, soborno y obstrucción a la justicia. Una de las partes más inquietantes de la acusación describía lo que los federales denominaban freak-offs, fiestas de varios días alimentadas por drogas con múltiples trabajadoras sexuales, supuestamente grabadas para evitar que los participantes hablaran. Durante las redadas en sus domicilios, en marzo de 2024, las autoridades confiscaron más de 1000 botellas de aceite para bebés y lubricante que señalaron como prueba de estos hechos. Diddy se declaró inocente de todos los cargos y se le denegó la libertad bajo fianza en múltiples ocasiones, ya que los jueces consideraron que existía un alto riesgo de fuga y que suponía un peligro para la comunidad porque, supuestamente, estaba intimidando a los testigos. Sus abogados calificaron la acusación de injusta y argumentaron que Diddy es una persona imperfecta, pero no un delincuente.
Aunque los cargos federales contra Diddy no mencionan directamente a Usher, han ensombrecido su relación pasada y han hecho que la gente se replantee lo que Usher dijo sobre su época viviendo con Diddy cuando era adolescente. El drama se intensificó cuando, pocos días después de la detención de Diddy, la cuenta de X de Usher parecía haber sido borrada por completo, lo que hizo pensar a la gente que estaba tratando de cortar los lazos con Diddy u ocultar interacciones pasadas. Los fans y los guerreros del teclado en las redes sociales sugirieron que el momento era sospechoso, y algunos lo relacionaron con los problemas legales de Diddy. Por ejemplo, una publicación afirmaba que Diddy obligó a Usher a participar en actividades ilegales. Usher respondió rápidamente el 22 de septiembre de 2024, afirmando: «Me han hackeado la cuenta y vosotros lo habéis aprovechado». Dejó claro que la eliminación se debía a un hackeo, y no a que él intentara distanciarse de Diddy. Su Instagram permaneció activo y sin cambios, lo que respaldaba su versión. Los cargos federales contra Diddy se produjeron justo después de que se presentaran una serie de demandas civiles en su contra, empezando por una de su exnovia, Cassie Ventura, en noviembre de 2023. Ventura acusó a Diddy de años de maltrato durante su relación, entre 2007 y 2018. La demanda se resolvió fuera de los tribunales en 24 horas por una cantidad no revelada, pero desencadenó más demandas y una investigación federal. Desde noviembre de 2023 se han presentado más de 2 docenas de demandas civiles contra Diddy, y el número se disparó a 63 en abril de 2025, acusándolo de maltrato desde 1991. Tras su detención, el abogado texano Tony Buzbee anunció que estaba a punto de presentar 120 demandas adicionales en nombre de 60 hombres y 60 mujeres, entre ellos 25 que eran menores en el momento de los presuntos abusos. Una acusación especialmente explosiva proviene de una demanda civil presentada en septiembre de 2024 por Dawn Richard, antigua miembro de Danity Kane. Richard alegó que Diddy la manoseó y amenazó su vida, y afirmó que fue testigo de cómo maltrataba a Ventura. Lo más importante para nuestro análisis de la relación de Usher con Diddy es que la demanda de Richard afirmaba que Usher fue testigo de la violencia doméstica de Diddy contra Cassie, aunque no se proporcionaron más detalles, y Usher ha mantenido la boca cerrada sobre esta acusación. Otra demanda que llamó la atención fue la presentada por Rodney Lil Rod Jones en febrero de 2024. Jones alegó que Diddy había mantenido relaciones sexuales con artistas masculinos, entre ellos uno descrito como que había actuado en la Super Bowl y tenía una exitosa residencia en Las Vegas. Esto hizo que Internet y las calles se llenaran de rumores de que el artista era Usher, ya que había arrasado en el espectáculo de la Super Bowl de 2024 y tenía una residencia muy exitosa en Las Vegas. Quizás las afirmaciones más impactantes sobre la relación de Usher con Diddy vinieron de Gene Deal, el antiguo guardaespaldas de Diddy. En 2024, Deal soltó algunas bombas en una entrevista con The Art of Dialogue en YouTube. Bueno, ya he mencionado antes lo que dijo sobre Stevie J. Es una situación delicada, tío. ¿Sabes a qué me refiero? Porque tuve una sensación extraña y me sentí raro cuando Usher apareció en Shay Shay, y no quiero mencionar las plataformas de otras personas. Gene Deal afirma que Diddy preparó a Usher y alega que un incidente provocó la hospitalización de Usher. Lo sé, y la gente sabe que por aquella época Puff y Usher tuvieron un problema, y que ese problema llevó a Usher al hospital. Ahora dejaré que Usher os lo explique a vosotros. Dejaré que Usher cuente esa historia. Deal afirmó además que ejecutivos de la industria musical le dijeron que Diddy había abusado de Usher cuando era niño, de forma tan grave que le causó daños físicos, y le envió al hospital. Cuando se le presionó para que diera más detalles, Deal declaró: «Deja que Usher te lo explique. Deja que la madre de Usher te lo explique». Y el hospital estaba en Scarsdale, Nueva York. Otro incidente que ha hecho especular a la gente sobre la naturaleza de la relación entre Usher y Diddy es un videoclip de una interacción entre Diddy, Kevin Hart, Trey Songz y Usher. En el vídeo, Diddy hace unos comentarios que algunas personas consideran sospechosos, dado el contexto de su relación pasada. «Es mi hermano desde el primer día. Solíamos despertarnos y... joder, pausa. Pero, quiero decir, en aquellos tiempos, cuando él tenía como 10 años y yo era un poco mayor, su hermano mayor, solíamos pelearnos por los Frosted Flakes. Ya sabes a qué me refiero. Antes de que se inventara la pausa. Ya sabes a qué me refiero. Pero es mi hermano de verdad. Solíamos luchar por los Frosted Flakes». Esto provocó que Kevin Hart lo señalara inmediatamente. «Oye, ¿qué coño acaba de decir Puff? Nadie va a reconocer esto excepto yo». Puff
Acaba de decir que solíamos pelearnos por los Frosted Flakes, y estamos en directo. Eso ha sido estúpido. Escucha, eso ha sido jodidamente estúpido. Oye, lo estamos pasando bien, tío. ¿Estás provocando a la gente? Aunque este intercambio podría interpretarse de diferentes maneras, algunos lo han visto como algo preocupante, dada la diferencia de edad entre Diddy y Usher durante su mentoría y todas las acusaciones que han surgido desde entonces. La controversia en torno a Diddy y Usher forma parte de un patrón más amplio de acusaciones contra Diddy que han surgido desde su detención. Además de Usher, otro joven artista que tuvo una relación similar con Diddy fue Justin Bieber. Diddy fue mentor de Justin Bieber durante su adolescencia, de forma similar a su papel con Usher. Bieber, que firmó con RBMG Records, el sello discográfico de Usher, se unió a Diddy alrededor de 2009, cuando tenía unos 15 años. Un vídeo viral de aquella época muestra a Diddy describiendo un periodo de 48 horas en el que Bieber estaría bajo su supervisión, diciendo: «Va a pasar 48 horas con Diddy, en las que vamos a salir y hacer cosas que no podemos revelar, pero sin duda es el sueño de cualquier chico de 15 años». Diddy aclaró: «Me han concedido la custodia, ha firmado con Usher, y yo era el tutor legal de Usher cuando hizo su primer álbum. No tengo la tutela legal de él, pero durante las próximas 48 horas estará conmigo y nos lo vamos a pasar en grande». Esta conexión entre Usher, Diddy y Bieber ha hecho que la gente se pregunte si Usher, que fue mentor de Diddy, le presentó a Bieber para que tuviera una relación similar con Diddy. Las publicaciones en las redes sociales sugieren que Usher podría haber regalado a Bieber a Diddy. Pero estas afirmaciones son solo especulaciones y no hay pruebas reales. Para añadir más leña al fuego, Justin Bieber dejó de seguir a Usher en Instagram en 2025, junto con otras figuras como Scooter Braun. Esto ha alimentado las especulaciones sobre una posible rivalidad relacionada con su historia común con Diddy, aunque no hay pruebas concretas que vinculen estas acciones con el caso de Diddy. Todo el panorama de acusaciones y controversias que rodea a Diddy se ha complicado aún más con las numerosas teorías conspirativas que han surgido desde su detención. Entre ellas se encuentran afirmaciones sobre distracciones políticas, planes de chantaje, túneles secretos que conectan con la mansión Playboy y acusaciones de un encubrimiento de la élite de Hollywood. Aunque estas teorías han ganado fuerza en redes sociales como X y TikTok, la mayoría no tienen ninguna prueba y se basan en especulaciones o contenido falso. Una afirmación especialmente preocupante proviene de Courtney Burgess, un antiguo socio de Diddy, que afirmó que Kim Porter, exnovia de Diddy y madre de 4 de sus hijos, le entregó unas memorias USB con vídeos comprometedores de Diddy con famosos, entre los que se encontraban menores. Diddy demandó a Burgess y a su abogado, Ariel Mitchell, alegando que habían inventado mentiras escandalosas para ganar influencia y dinero. Burgess afirmó que las fuerzas del orden confiscaron las memorias, pero no hay pruebas públicas que confirmen su existencia ni su contenido. Las redes sociales han desempeñado un papel importante en la amplificación de estas controversias y acusaciones. Las publicaciones en X, como las que afirman que el juicio de Diddy podría sacar a la luz una red de pedofilia en Hollywood, muestran cómo se difunden las especulaciones sin pruebas, enmarcando el juicio como una denuncia cultural en lugar de un procedimiento legal. El papel de TikTok en la difusión de contenido generado por IA y afirmaciones sin verificar, incluida una canción falsa de Justin Bieber titulada Lost Myself at a Diddy Party, pone de relieve lo difícil que es luchar contra la desinformación, especialmente entre los jóvenes. ¿Fue Usher víctima de grooming o explotación? ¿Fue testigo de un comportamiento que solo más tarde se dio cuenta de que era inapropiado o perjudicial? ¿Y por qué ha guardado silencio sobre estos temas desde que Diddy fue encarcelado? A medida que las calles siguen hablando y salen a la luz más pruebas, la verdad sobre lo que realmente ocurrió entre estos dos podría finalmente salir a la luz. ¿Por qué Usher ha permanecido en silencio? A pesar de la nube negra que ahora se cierne sobre su relación inicial con Diddy, Usher ha construido una carrera legendaria que abarca décadas. Desde su álbum Revelación My Way en 1997 hasta su actuación en la Super Bowl en 2024, Usher se ha consolidado como un icono del R&B con una enorme influencia cultural. La pregunta sigue siendo: ¿cómo ha influido la sombra de sus primeras experiencias con Diddy en su trayectoria, tanto en el mundo del espectáculo como en su vida personal? Uno de los aspectos más interesantes de este legado es cómo la experiencia de Usher con Diddy parece haber influido en su propio enfoque de la mentoría, especialmente en su relación con un joven Justin Bieber. Usher fichó a Bieber para RBMG Records en 2008, cuando Bieber solo tenía 14 años.
asumiendo un papel de mentor que, en cierto modo, reflejaba la relación de Diddy con él. Sin embargo, las diferencias en su forma de actuar son notables. Usher ha declarado que el tiempo que pasó con Diddy le enseñó la importancia de la mentoría, algo que aplicó a la orientación que le dio a Bieber. Sin embargo, no hay indicios de que Bieber se alojara en la casa de Usher durante su ascenso, ni de que Usher le expusiera al tipo de negocios de adultos que él mismo describió haber experimentado en el entorno de Diddy. Esto sugiere que Usher pudo haber elegido deliberadamente un camino diferente como mentor, tal vez basándose en sus propias experiencias como joven artista bajo el ala de Diddy. En febrero de 2024, poco antes de que Diddy fuera encarcelado, Usher declaró a la revista People que el tiempo que pasó viviendo con Diddy le ayudó a comprender cómo guiar a Bieber. Vivir con Puff y estar a su lado, tuve la oportunidad de comprender realmente lo que estaba pasando como un chico de 13 o 14 años que tenía como mentor a alguien con la visión de hacer algo diferente, afirmó Usher. Para Justin, yo podía ser un mentor porque yo había tenido un mentor. Estos comentarios, realizados antes de que se conociera el alcance total de las acusaciones contra Diddy, cobran un significado diferente a la luz de los últimos acontecimientos. Sugieren que Usher veía el valor del concepto de mentoría, aunque su respuesta, ni hablar, a Howard Stern, indica que reconocía aspectos de su experiencia con Diddy que no querría transmitir a sus propios hijos o discípulos. No se puede ignorar la dinámica de poder que entra en juego en estas relaciones de mentoría. Usher era un niño de 13 años, puesto bajo la tutela legal de un hombre de 25 años, en un entorno que, según él mismo admitió, incluía actividades adultas y contenido explícito. Años más tarde, Usher, ya una estrella consolidada, asumió la mentoría de un Bieber adolescente, creando un ciclo de influencia que abarca generaciones de música pop. Este patrón plantea importantes preguntas sobre el trato que la industria musical da a los artistas jóvenes, en particular a los menores. La práctica de enviar a adolescentes a vivir con mentores mayores, como en el caso de Usher, ha sido denunciada como potencialmente explotadora, lo que plantea preguntas sobre la supervisión y la responsabilidad. Los usuarios de Reddit han comparado la mentoría de Diddy con acusaciones similares contra otras figuras como Chris Stokes, destacando un patrón preocupante en la industria con respecto a los jóvenes cantantes masculinos. El resurgimiento de las entrevistas de Usher ha provocado una reflexión sobre cómo la sociedad interpreta las experiencias de las estrellas infantiles. Algunos fans argumentan que el lenguaje ambiguo y las señales emocionales de Usher en las entrevistas sugieren un trauma subyacente, aunque otros dicen que no debemos dar demasiada importancia a estos momentos sin pruebas más concretas. Uno de los aspectos más desconcertantes de toda esta situación es el relativo silencio de Usher desde la detención de Diddy. A pesar de la avalancha de acusaciones contra su antiguo mentor y del renovado escrutinio de su relación, Usher no ha hecho ningún comentario público sobre los cargos o las acusaciones, más allá de referirse al hackeo de la cuenta de X. Este silencio puede interpretarse de varias maneras. Podría reflejar un deseo de evitar el drama legal, proteger su reputación o procesar sus propias experiencias en privado. Por otra parte, podría indicar que Usher no cree que tenga nada incriminatorio que compartir. La afirmación de Dawn Richard, en su demanda de que Usher fue testigo del maltrato de Diddy hacia Cassie, sugiere que podría tener información relevante, pero su falta de respuesta también podría deberse a la ausencia de implicación directa o de pruebas. Las reacciones en las redes sociales al silencio de Usher han sido de todo tipo. Algunos usuarios han expresado su simpatía por él, considerándolo una posible víctima de grooming o explotación, debido a su corta edad, durante el tiempo que pasó con Diddy. Otros han especulado sobre su complicidad o conocimiento de la supuesta conducta indebida de Diddy, aunque estas afirmaciones no están fundamentadas. En los debates de Reddit en RRNB se ha debatido si Usher fue testigo o víctima, y los usuarios han instado a la cautela antes de hacer afirmaciones definitivas sin más pruebas. El impacto en el legado de Usher aún está por verse. Sigue siendo un artista aclamado, con una exitosa actuación en la Super Bowl de 2024 y una carrera próspera. Sin embargo, su asociación con Diddy ha ensombrecido su imagen y algunos fans cuestionan su silencio o especulan sobre su papel. La controversia no ha dañado significativamente su carrera, pero ha provocado un debate continuo sobre su pasado y lo que puede revelar sobre el lado más oscuro de la industria musical. Sin más testimonios de Usher o la corroboración de afirmaciones de terceros, la naturaleza completa de su relación sigue sin estar clara. Lo que sí está claro, sin embargo, es que la historia ha obligado a reevaluar prácticas que antes eran normales en la industria musical, especialmente en lo que respecta al trato de los artistas jóvenes. La controversia entre Diddy y Usher ha desencadenado un debate más amplio sobre el trato que la industria musical da a las mujeres y a los menores.
con paralelismos con la condena de R. Kelly, que pone de relieve problemas sistémicos. Las white parties de Diddy, que en su día fueron símbolo de estatus elitista, ahora son objeto de escrutinio como lugares de presuntos abusos, lo que refleja un cambio en la percepción pública. En los últimos meses, a medida que aumentaban los problemas legales de Diddy, han surgido informes sobre el creciente distanciamiento entre Bieber y Usher. Según se informa, Bieber se sintió perturbado por los problemas legales de Diddy en 2024 y lamentó su colaboración en 2023 en la canción Moments. El hecho de que se hayan dejado de seguir en Instagram sugiere una posible ruptura en su relación, aunque las razones exactas siguen sin estar claras. La naturaleza cíclica de la mentoría en la industria musical es sorprendente. El propio Diddy fue mentor de Andre Harrell en Uptown Records antes de independizarse para formar Bad Boy Records y tomar a Usher bajo su protección. Usher, a su vez, fue mentor de Bieber, quien ha pasado a influir en artistas más jóvenes por méritos propios. Esta cadena de influencia plantea preguntas sobre cómo los patrones de comportamiento pueden perpetuarse a través de generaciones de artistas, y si la industria ha evolucionado para proteger mejor a los jóvenes talentos. Cabe señalar que Usher no es el único artista que mantuvo una estrecha relación de mentor con Diddy durante los inicios de su carrera. Varios artistas han tenido relaciones con Diddy similares a la de Usher, caracterizadas por la mentoría, la estrecha colaboración profesional y, en algunos casos, la convivencia durante los inicios de sus carreras. Estas relaciones a menudo implicaban el papel de Diddy como productor, ejecutivo de discográfica o figura tutelar en Bad Boy Records o, anteriormente, en Uptown Records, lo que moldeó las carreras de los artistas y, en ocasiones, planteó preguntas sobre la naturaleza de sus experiencias. Además de Justin Bieber, otros artistas destacados relacionados con Diddy son Biggie Smalls, Mary J. Blige, Mace, Faith Evans y Dawn Richard. Cada una de estas relaciones tenía su propia dinámica, pero todas comparten el hilo conductor de la poderosa influencia de Diddy sobre jóvenes talentos en momentos cruciales de sus carreras. La relación de Biggie Smalls con Diddy era más colaborativa que basada en la tutela, a diferencia de la de Usher, pero ambas implicaban una intensa tutoría durante las etapas formativas de sus carreras. Diddy descubrió a Biggie a través de la columna Unsigned Hype de la revista The Source, a principios de la década de 1990, y lo fichó para Bad Boy Records. Mientras Usher vivía con Diddy cuando era menor de edad, Biggie trabajó estrechamente con él como adulto, pero ambas relaciones situaron a Diddy en un papel de poder y guía. La conexión de Mary J. Blige con Diddy también fue significativa. Diddy fue fundamental en el lanzamiento de la carrera de Blige en Uptown Records, donde trabajó como director de talentos a principios de los años 90. Produjo su álbum debut, What's the 411, que mezclaba el R&B con el hip hop, lo que le valió el título de Reina del Hip Hop Soul. A diferencia de Usher o Bieber, Blige no ha denunciado haber estado expuesta a entornos inapropiados bajo la tutela de Diddy, aunque su relación con él ha sido objeto de escrutinio debido a su presencia en sus eventos. A medida que continúa el juicio de Diddy y sale a la luz más información, la historia completa de su relación con Usher y otros artistas jóvenes podría aclararse. La industria musical lleva mucho tiempo funcionando con sus propias reglas, a menudo colocando a jóvenes talentos en situaciones en las que la línea entre la tutoría y la explotación puede volverse borrosa. Por ahora, el legado de Usher se sostiene por sus propios méritos, construido sobre décadas de innovación musical e impacto cultural. Sin embargo, las preguntas que rodean sus primeras experiencias con Diddy siguen sin respuesta. Gracias por vernos. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver más contenido similar. Joe Rogan acaba de soltar una bomba que tiene a Hollywood en pánico. Según Rogan, hay órdenes de detención secretas contra algunos famosos relacionados con los escandalosos problemas legales de Diddy. Rogan insinuó una red de corrupción más profunda y oscura, dejando a los fans preguntándose ¿qué estrellas están a punto de salir a la luz? Con los rumores arremolinándose y la lista de nombres creciendo, las revelaciones de Rogan tienen a todo el mundo en vilo. ¿Está la élite de Hollywood a punto de desmoronarse o encontrará la manera de eludir la justicia una vez más? Conozcamos todos los detalles. La impactante revelación de Joe Rogan. Hace poco, un post viral que circulaba por Threads incendió Internet. En él se afirmaba que Joe Rogan, en la foto de la izquierda, el intrépido y franco presentador de podcasts, había sacado a la luz órdenes de detención contra famosos implicados en las infames fiestas Freak Off de Diddy.
La publicación dio lugar de inmediato a diversas especulaciones sobre lo que realmente ocurre entre bastidores con algunos de los nombres más importantes del mundo del espectáculo. Joe Rogan, conocido por no contenerse nunca, habló de los descabellados rumores que rodean a Diddy en su podcast, The Joe Rogan Experience, junto al cómico Andrew Schulz. Ambos se adentraron en una oscura red de conspiraciones en la que están implicados famosos, poderosas élites y acusaciones de que las grabaciones de las salvajes fiestas de Diddy podrían formar parte de una investigación federal de mayor envergadura. Este explosivo debate no fue un simple cotilleo sobre famosos, sino que causó conmoción en las redes sociales, con fans, seguidores y teóricos de la conspiración desesperados por descubrir la verdad. Entonces, ¿qué reveló exactamente Joe Rogan que hizo vibrar a todo el mundo? En el post viral de Threads se afirmaba que Joe Rogan había revelado información sobre órdenes de arresto de celebridades de primera fila relacionadas con imágenes de las famosas fiestas Freak Off de Diddy. Según Rogan, he oído hablar de estas fiestas durante años y tengo que decir que es más loco de lo que imaginaba. Se dice que en estas fiestas, de las que se rumorea desde hace tiempo, que son eventos placenteros en los que todo vale, participaban actores de alto nivel, músicos e incluso políticos. Las imágenes mostraban supuestamente a estos famosos en situaciones comprometidas, escenas que podían destruir su reputación si se hacían públicas. Algunos de los nombres más importantes de Hollywood aparecen en esas imágenes, y no es la imagen que quieren que se difunda. Los fans de Rogan se apresuraron a creer la revelación. Después de todo, Rogan ha hecho carrera hablando de todo, desde ovnis hasta escándalos políticos. Aunque no hay pruebas reales que respalden la afirmación de que Rogan había expuesto directamente alguna orden de detención, sí que había hecho algunos comentarios que llamaban la atención en su programa. Estos comentarios, unidos a rumores de otras fuentes, crearon una tormenta perfecta de intriga. En The Joe Rogan Experience, Rogan y Schulz no se privaron de discutir las teorías conspirativas más descabelladas en torno a Diddy. Los dos analizaron la posibilidad de que los agentes federales allanaran las casas de Diddy en busca de material incriminatorio, imágenes que supuestamente captaban a famosos y altos funcionarios participando en actos escandalosos en sus fiestas privadas. Todo el mundo es ahora un teórico de la conspiración, bromeó Schulz, mientras él y Rogan hablaban de los rumores que se arremolinan en torno a los actuales problemas legales de Diddy. Cuando los federales aparecieron con los putos Hummers y demás, decían que no se trataba de Diddy. Se trataba de si había cintas de gente poderosa allí. Rogan, conocido por su escepticismo pero también por su curiosidad por estos asuntos, asintió con la cabeza. Sí, seguro, dijo, claramente entretenido por la posibilidad de que pudiera haber más en la historia de Diddy de lo que parece. Schulz continuó sugiriendo que algunas de las poderosas figuras que se rumoreaba que habían asistido a las fiestas Freak Off de Diddy podrían haber sido las mismas personas que llamaron a los federales. Schulz teorizó. Decían, tengo que protegerme. Así que entra ahí con todas las cosas y arranca cualquier cinta o prueba. Aunque Rogan no dio detalles concretos ni nombró a ningún famoso, la mera sugerencia de que pudieran existir esas cintas bastó para encender la imaginación de sus oyentes. Y no fueron solo los comentarios de Rogan los que echaron más leña al fuego. Otras fuentes también hicieron afirmaciones explosivas. Si el podcast de Joe Rogan despertó la curiosidad, el ex guardaespaldas de Diddy, Gene Deal, la disparó. En una entrevista reciente, Deal afirmó que Diddy había guardado durante años grabaciones de políticos poderosos que participaban en sus infames sesiones de Freak Off. Según Deal, estas cintas podrían destapar la corrupción en las altas esferas de la política neoyorquina. Todo esto va más allá de Diddy, dijo Deal, insinuando que la investigación sobre las actividades de Diddy podría implicar no solo a las estrellas de Hollywood, sino también al mundo de la política. Deal se negó a dar nombres, pero sus insinuaciones bastaron para que las redes sociales se llenaran de especulaciones. Las afirmaciones de Deal no se detuvieron ahí. Afirmó que durante las redadas en las propiedades de Diddy en Los Ángeles y Miami, los agentes federales descubrieron más de 1000 botellas de aceite y lubricante para bebés, que los fiscales creen que se utilizaron durante las salvajes sesiones Freak Off. Al parecer, en ellas se obligaba a las mujeres a realizar actuaciones escandalosas, a menudo bajo los efectos de las drogas. Aunque los fiscales no han confirmado la existencia de cintas en las que aparezcan celebridades o políticos, las acusaciones de Deal han dado peso a la teoría de que la caída de Diddy podría dejar al descubierto a actores mucho más importantes. Deal señaló que los fiscales de California no presentaron cargos a pesar de las acusaciones de delitos penales en las demandas, incluida una presentada por la exnovia de Diddy, Cassie Ventura.
En cambio, los cargos se presentaron en Nueva York, lo que Diehl cree que está relacionado con una serie de dimisiones y acusaciones de corrupción entre funcionarios de la Gran Manzana. Según él, Diddy no siempre fue como es ahora. Afirma que Diddy se convirtió en un monstruo debido a las duras experiencias y situaciones que tuvo que afrontar. Puff no nació siendo un monstruo, sino que se convirtió en un monstruo. ¿Sabes a lo que me refiero? Se convirtió en un monstruo, por lo que le pasó, por las cosas que tuvo que hacer. Diehl explicó que Diddy aprendió este comportamiento destructivo de otros que estaban profundamente involucrados en drogas y acciones abusivas, haciéndolo creer que podía salirse con la suya en las mismas cosas. Lo que es aún más sorprendente es que Diehl insistió en que fue testigo directo de estos hechos, no solo rumores o acusaciones, lo vio todo él mismo. Para ser franco, hacía a otras personas lo que le hacían a él. A continuación, Diehl expuso a aquellos que probablemente influyeron en Diddy, compartiendo algunos detalles sobre sus actividades. Estaban muy metidos en las drogas, estaban muy metidos en pegar a las mujeres, y haciendo cosas en esa etapa de locura que le van a hacer pensar que puede salirse con la suya, con las mismas cosas con las que ellos se salían con la suya por aquel entonces. No voy a decir supuestamente porque lo he visto por mí mismo, añadió. Diehl describió la detención de Diddy como el karma que finalmente le ha alcanzado por todos los males que ha cometido, incluida la acusación de haber participado en la muerte de Biggie Smalls. Su karma tenía que alcanzarle. Diehl subrayó que Diddy absorbió comportamientos negativos de quienes le rodeaban y no vivían moralmente bien, y luego transmitió ese mismo comportamiento a los demás. Diehl cree que la detención de Diddy será recordada como una de las mayores tragedias del hip hop, junto con las muertes de Tupac y Biggie. En última instancia, Diehl dijo que Diddy se lo buscó al no buscar ayuda para sus malas acciones, a pesar de que sabía que estaban mal. Y se lo buscó porque sabía que estaba equivocado, y sabía que había aprendido algo que no estaba bien. Sabes que si algo está mal, buscas ayuda, y él no eligió nada de eso, hermano. No solo eso, sino que la abogada Ariel Mitchell Kidd, que representa a una de las acusadoras de Diddy, reveló que se habían obtenido 3 cintas de la residencia de Diddy, en las que supuestamente se mostraban actos íntimos, en los que participaban 3 celebridades de la lista A. Mitchell Kidd, en una entrevista en News Nation's Banfield with Laura Ingle, declaró que las personas que contactaron con ella afirmaron poseer 3 cintas en las que aparecían celebridades y Diddy, así como una 4ª cinta con una celebridad en una situación comprometida. Aunque Mitchell Kidd no ha visto personalmente todas las grabaciones, reconoció que le habían transmitido la existencia de estas cintas y sugirió que podría haber más famosos implicados. En apoyo de las afirmaciones de Mitchell Kidd, un agente anónimo del Departamento de Seguridad Nacional habría confirmado que durante la redada en la residencia de Diddy se encontraron grabaciones con nombres reconocibles. Este agente, sin embargo, se abstuvo de revelar identidades concretas, afirmando que había más personas implicadas, además de la única celebridad mencionada anteriormente. Para aumentar la intriga, una fuente confidencial ha declarado que uno de los famosos que aparecen en las grabaciones está muy preocupado por la posible publicación de las mismas, ya que se siente traicionado y traumatizado por la situación. Si las imágenes salieran a la luz, podría tener repercusiones duraderas para la persona implicada. Después de todo, el abogado Tony Buzbee, que representa a varias de las acusadoras de Diddy, ha insinuado que pronto podrían revelarse más nombres de famosos. Durante una rueda de prensa, Buzbee declaró: «Llegará el día en que daremos nombres aparte de Sean Combs, y hay muchos nombres. Ya es una larga lista, pero debido a la naturaleza de este caso, vamos a asegurarnos, maldita sea, de que estamos en lo cierto antes de hacerlo». Las palabras de Buzbee han dejado a los fans y a los medios de comunicación en vilo, a la espera de los inevitables bombazos que podrían cambiar la cara de Hollywood para siempre. Con estas explosivas revelaciones, ensombreciendo la industria del entretenimiento, la atención se ha centrado ahora en las celebridades implicadas y en sus esfuerzos por gestionar las consecuencias. Implicación de famosos y control de daños. A medida que el polvo empieza a asentarse tras las impactantes revelaciones de Joe Rogan, la red de implicación de famosos en los problemas legales de Diddy sigue desenredándose, dejando a todo el mundo en vilo. Famosos que antes parecían intocables ahora están bajo escrutinio, y sus imágenes públicas cuidadosamente construidas pueden estar al borde del colapso. Uno de los aspectos más escalofriantes de toda esta saga es que Diddy supuestamente prohibió a los famosos llevar su propia seguridad personal a sus infames fiestas Freak Off. Las revelaciones proceden del locutor de radio Jason Lee, que expuso la extraña y peligrosa norma durante una entrevista con Piers Morgan. Diddy no te dejaba traer a tu seguridad a la fiesta.
El vívido relato de Lee de estar rodeado de estrellas como Beyoncé, Jay-Z y las Kardashian, sin ningún tipo de seguridad personal, plantea la pregunta: ¿qué ocultaba exactamente Diddy? ¿Por qué iban a renunciar a su protección personas de tan alto nivel?, preguntó Lee. ¿Por qué la gente no podía tener su protección con ellos cuando estaban en la habitación? El suspense aumenta a medida que surgen más detalles sobre estos invitados de la lista A. Lee recuerda haber asistido a una fiesta organizada en casa del difunto icono de la música Prince, en la que celebridades como Ashton Kutcher, Demi Moore y Tyrese se mezclaron libremente. Sin embargo, a pesar de su estatus y su fama, a ninguno de ellos se le permitió contar con su seguridad personal. La sola idea produce escalofríos y suscita una preocupación obvia. ¿Qué clase de poder tenía Diddy sobre estos famosos y por qué accedían? Las revelaciones de Jason Lee no acaban ahí. Más tarde tomó Instagram Live para compartir más nombres de la lista de invitados de Diddy, incluyendo Travis Scott, Chris Brown, Justin Bieber y Mary J. Blige. He visto a Jay-Z en su casa, he visto a T.D. Jakes en su casa, he visto a Chris Brown en su casa, he visto a Jordan Woods en su casa. Todo el mundo ha estado en una fiesta de Diddy. Aunque Lee aclaró que su asistencia no significaba necesariamente que estuvieran implicados en actividades ilegales, es difícil no preguntarse qué habrán presenciado a puerta cerrada. Pero solo porque vayas a una fiesta de Diddy no significa que te estuvieran rociando con vaselina y aceite de bebé. Porque puedo decirte ahora mismo que a mí nadie me ha rociado nunca con nada, y ni siquiera juego con eso. Y con la reciente detención de Diddy por cargos que van desde el tráfico a la extorsión, está claro que estas fiestas estaban lejos de ser reuniones ordinarias de Hollywood. Con los muros cerrándose, algunos famosos han entrado en pánico, desesperados por distanciarse del caso. Según el abogado Tony Buzbee, con sede en Texas, muchos incluso están recurriendo al dinero del silencio para mantener sus nombres fuera de los titulares. En una declaración bomba, Buzbee reveló que las celebridades vinculadas al caso de Diddy ya están pagando a las víctimas en un intento de ocultar su implicación. Pero el tiempo corre. Buzbee, que representa a más de 120 víctimas, ha insinuado que pronto podrían salir a la luz más nombres. Señaló que, si bien algunos individuos están tomando medidas para evitar demandas públicas, otros han optado por ignorar sus cartas de demanda. Buzbee se negó a revelar los nombres de las personas implicadas. Sin embargo, insinuó la razón del retraso en dar los nombres de las personas que, según él, han optado por ignorar sus cartas de demanda. En palabras de Buzbee, queremos asegurarnos de que, si nombramos a otras personas además del señor Combs, hemos hecho nuestros deberes, porque va a crear una tormenta de fuego, y lo entendemos. Y ahí es donde reside realmente el suspense. ¿Quién más será nombrado? ¿Se verán algunas de las mayores estrellas del mundo del espectáculo envueltas en un escándalo que podría destruir sus carreras? Pero aún hay más. Buzbee dejó claro que incluso aquellos que simplemente asistieron a las infames fiestas de Diddy y observaron cómo se desarrollaban las actividades ilegales, sin hablar, podrían enfrentarse a graves consecuencias legales. Si estabas allí en la sala, participabas, veías cómo sucedía y no decías nada o ayudabas a encubrirlo, en mi opinión, tienes un problema. En resumen, intenta decir lo siguiente: si estabas allí, si viste lo que pasó y no hiciste nada, eres cómplice. La demanda, que previsiblemente irá a juicio, revelará más detalles sobre los presuntos delitos. 25 de las víctimas representadas por Buzbee afirman que eran menores en aquel momento. Aunque por ahora estos detalles permanecen en secreto, la posibilidad de que salgan a la luz revelaciones espeluznantes mantiene en vilo a todo el mundo. Mientras tanto, la detención de Diddy ha conmocionado a Hollywood, y muchos de sus amigos famosos se apresuran a desvincularse del magnate. Algunas de estas estrellas disfrutaban del lujoso estilo de vida de Diddy, asistían a sus exclusivas fiestas y posaban junto a él. Pero ahora que Diddy se enfrenta a la posibilidad de pasar la vida entre rejas, los lazos que antes le unían a sus amigos famosos se han convertido en una pesadilla para las relaciones públicas. Por ejemplo, Leonardo DiCaprio. A finales de los 90, DiCaprio era visto frecuentemente con Diddy en fiestas, incluyendo su famosa White Party en los Hamptons. Desde la detención de Diddy han aparecido fotos de los dos juntos, lo que ha disparado las especulaciones sobre la implicación de DiCaprio. Sin embargo, una fuente cercana al actor dijo al Daily Mail que DiCaprio no tiene absolutamente nada que ver con los problemas legales de Diddy, insistiendo en que simplemente asistió a algunas fiestas a principios de la década de 2000, como tantos otros. Asistió a algunas de sus fiestas a principios de la década de 2000, pero literalmente todo el mundo lo hizo, dijo la persona, aclarando que estas fiestas no eran los freak-offs descritos en las denuncias judiciales.
También añadieron que DiCaprio es inocente de lo sucedido en las fiestas. Él no tiene nada que ver con nada de ese mundo, por lo que para cualquier persona, suponer que se va a ver envuelto en esto, basándose en unas pocas fotos granuladas que tienen más de 20 años, es ridículo. Pero, ¿qué pasa con los que estaban más cerca de Diddy? Ashton Kutcher, que fue copresentador de la Fiesta Blanca con Diddy en 2009, se ha apresurado a distanciarse del rapero. De hecho, se han sentado uno al lado del otro en los partidos de la NBA, han presentado premios juntos y han hablado de su amistad en la televisión nocturna. Sin embargo, una fuente dijo recientemente a People que Kutcher no estaba involucrado en las supuestas fiestas y que solo asistió a algunos eventos sociales y de negocios con Diddy. Ashton no está involucrado en nada de esto. Él no pertenece a esta conversación sobre Diddy. Ashton solo ha visto a Diddy en un puñado de eventos sociales y de negocios, todos los cuales han sido documentados por los medios de comunicación. Sin embargo, teniendo en cuenta la estrecha amistad que ambos compartieron durante años, el público sigue mostrándose escéptico. A medida que salen a la luz más nombres y surgen más preguntas, es inevitable pensar que este escándalo es mucho más profundo de lo que se pensaba en un principio. ¿Qué ocurrió exactamente en esas fiestas? ¿Y cuántos saben estos famosos? El equipo legal de Diddy ha negado repetidamente las acusaciones contra él, tachando la cobertura mediática de circo temerario. Pero entre bastidores, está claro que el control de daños está en pleno apogeo. Famosos que antes se enorgullecían de sus conexiones con Diddy, ahora se retiran a las sombras, desesperados por evitar las consecuencias. Sin embargo, el misterio no hace más que aumentar. A pesar de las acusaciones y de la posible exposición legal, algunos famosos han permanecido en silencio. ¿Por qué no hablan? ¿Esperan que el escándalo desaparezca o esconden algo más siniestro? La falta de declaraciones públicas de muchos de los antiguos amigos de Diddy levanta sospechas, lo que aumenta el suspense. Mientras tanto, el abogado de las víctimas, Tony Buzbee, sigue pidiendo que más gente se presente, instando a los que tienen información a romper su silencio. Siempre empiezo con la mentalidad de que creo a las víctimas. Creo a las víctimas porque comprendo el tremendo valor que hace falta para dar un paso al frente. No estáis solos. La unión hace la fuerza. Puedes pedir reparación. Puedes obtener justicia. Podemos ayudarle y le ayudaremos. Ha prometido que sus identidades seguirán siendo confidenciales, por ahora, pero la presión va en aumento. Si eres testigo de alguno de estos hechos, te pedimos que nos lo comuniques. Su nombre puede permanecer confidencial. A medida que se añaden más nombres a la demanda, aumenta la probabilidad de que se produzcan revelaciones explosivas. Y con más de 120 víctimas potencialmente dispuestas a testificar, el juicio promete ser todo un espectáculo mediático. La verdadera pregunta es, ¿quién será el próximo en caer? ¿Aparecerán más famosos como cómplices de los horrores que tuvieron lugar en las fiestas de Diddy? ¿O lograrán algunos salir indemnes del escándalo? El suspense es casi insoportable, mientras el público espera a ver cuál de la élite de Hollywood quedará atrapada en el fuego cruzado. A medida que se aclaran las posibles consecuencias, la industria del entretenimiento se enfrenta a un ajuste de cuentas que podría remodelar su paisaje para siempre. Las secuelas y la reacción de la industria. Los muros se cerraban en torno a Diddy, pero lo que nadie preveía era el efecto dominó que tendría en toda la industria del entretenimiento. A medida que aumentaban las acusaciones de mala conducta y tráfico contra Diddy, la industria se conmocionaba, y muy pronto los famosos empezaron a distanciarse del asediado magnate de la música. A pesar de la enorme base de fans de Diddy, que aún contaba con casi 20 millones de seguidores, empezaron a aparecer grietas. Famosos como Drake, Kevin Hart e incluso Yung Miami, en la foto de la izquierda, a quien se había relacionado sentimentalmente con Diddy, se enfrentaron a la decisión de cortar lazos o mantenerse al margen. Pero no se trataba solo de dejar de seguir a Diddy en las redes sociales. Se trataba de proteger la reputación, evitar daños mayores y, lo que quizás sea más importante, esquivar las consecuencias de estar vinculado a un hombre que ahora se encuentra bajo una intensa lupa legal. Todo empezó con unos pocos unfollows aislados, apenas perceptibles al principio. Pero cuando titanes del deporte como LeBron James, Patrick Mahomes y Steph Curry se unieron al éxodo, los medios de comunicación se hicieron eco de la tendencia y de repente se abrieron las compuertas. Amigos y colaboradores de toda la vida no se limitaron a dejar de seguir a Diddy en Instagram, sino que borraron las pruebas de sus asociaciones pasadas, llegando incluso a borrar fotos, vídeos y tweets que pudieran relacionarlos con él. Era el último acto de autopreservación y enviaba un mensaje. Ser asociado con Diddy era visto ahora como una responsabilidad. Patrick Mahomes, quarterback de los Kansas City Chiefs, fue uno de los primeros en dar a no seguir,
borrando una serie de tweets antiguos que hacían referencia al nombre de Diddy. Steph Curry hizo lo mismo. Siempre ha tenido una relación divertida con el mundo del hip hop, con su nombre mencionado en letras de rap más de 100 veces, según Genius. Pero parece que está empezando a crear cierta distancia con una de las mayores estrellas del género. Tras los problemas legales de Diddy, Curry saltó a los titulares al dejar de seguirle en las redes sociales. Aunque Curry y Diddy no eran exactamente los mejores amigos, tuvieron algunos momentos públicos a lo largo de los años. Uno que los fans recordaron rápidamente después de que se presentaran las demandas contra Diddy fue un intercambio de 2017 en Twitter, ahora X. Cuando Diddy expresó su interés en comprar los Carolina Panthers, Curry respondió afirmativamente, mostrando que estaban en términos lo suficientemente amistosos como para apoyarse mutuamente en público. LeBron James, normalmente un maestro en navegar por las controversias fuera de la cancha, se unió a la creciente lista de celebridades que se distancian de Diddy. LeBron ha sido durante mucho tiempo una de las figuras más prominentes que han tendido puentes entre el mundo del deporte y el del hip hop, con iniciativas como su popular programa de entrevistas The Shop. A lo largo de los años, se le ha visto de fiesta con Diddy en eventos exclusivos de Hollywood, incluso cantando algunos de sus mayores éxitos. Pero parece que LeBron está manteniendo su imagen limpia fuera de la cancha al dejar de seguir discretamente a Diddy en Instagram esta semana. Un vídeo viral de LeBron alabando las fiestas de Diddy. No hay fiesta como una fiesta de Diddy. Podría haber contribuido a su decisión de dejar de seguir a Diddy. LeBron sabía que había mucho en juego, e incluso un hombre de su talla no podía permitirse que le relacionaran con la caída en espiral de Diddy. Ahora que Diddy se enfrenta a problemas legales, parece que LeBron ya no asistirá a ninguna de esas emblemáticas fiestas. Durante años, las fiestas de Diddy fueron legendarias, un lugar de reunión de la élite de Hollywood, donde los poderosos se codeaban con celebridades de primera fila. Pero ahora, esos recuerdos se han agriado. Las rutilantes noches de champán y jets privados estaban siendo sustituidas por imágenes de agentes del FBI, allanando las lujosas casas de Diddy en Miami y Los Ángeles, incautándose de ordenadores portátiles, discos duros y cualquier cosa que pudiera implicarle en la creciente investigación sobre tráfico de drogas. La industria sabía lo que se avecinaba y nadie quería quedar atrapado en el fuego cruzado. Quizá las consecuencias más dramáticas vinieron de Yung Miami. Había sido una presencia constante al lado de Diddy, tanto profesional como sentimentalmente. La pareja había aparecido junta en eventos de alto nivel, compartían escenario musicalmente y parecían inseparables, incluso cuando empezaron a circular rumores sobre el supuesto comportamiento de Diddy. Pero todo cambió en un instante. A medida que salían a la luz más y más detalles, Yung Miami, que antes había defendido públicamente a Diddy, hizo lo impensable. Dejó de seguirle en Instagram. El mundo se dio cuenta. Alguien íntimamente ligado a Diddy, alguien que parecía inquebrantable en su lealtad, optaba ahora por distanciarse. ¿Fue miedo? ¿Fue autopreservación? En cualquier caso, el mensaje estaba claro. El otrora poderoso magnate se estaba volviendo demasiado tóxico. La decisión de la rapera de dejar de seguir a Diddy supuso un cambio en la dinámica de poder de su relación y, en términos más generales, puso de manifiesto el alcance de las repercusiones de estas acusaciones. Nadie, ni siquiera los más cercanos a Diddy, quería verse atrapado en la tormenta que se avecinaba. Aliados de Diddy desde hace mucho tiempo, como Kim Kardashian, en la foto de la derecha, y Floyd Mayweather, no tardaron en seguir su ejemplo. Durante su aparición en The Pivot Podcast, el 20 de febrero, el boxeador retirado dejó claro que no iba a criticar a Diddy, diciendo: «Los errores ocurren. No puedo decir si es o no un error, pero las cosas pasan en la vida. Y los negocios de P. Diddy son los negocios de P. Diddy. No es mi trabajo ir a internet y pisotearlo y patearlo mientras está en el suelo». Mayweather incluso se refirió a cómo reaccionaría si se tratara de su propia familia, mencionando: «Incluso si le pasara a mi hija, me dolería, pero esa es la decisión que tomó. No quiero patear a nadie mientras está en el suelo». Sin embargo, parecía que la creciente presión era innegable, ya que sus sentimientos durarían poco. En silencio, como muchos otros, Mayweather también pulsó el botón Unfollow, señalando una ruptura en el vínculo una vez fuerte. Kim Kardashian, por su parte, llevaba años moviéndose en los mismos círculos de élite que Diddy. Como uno de los rostros más visibles de Hollywood, sus movimientos eran seguidos de cerca. Ella también se había distanciado, justo en el momento en que las casas de Diddy fueron asaltadas. Las consecuencias no se hicieron esperar. Circularon rumores de que Kardashian, conocida por sus asociaciones de marca y su cuidada imagen pública, había recibido información privilegiada sobre la redada de antemano, lo que la llevó a actuar con decisión para evitar cualquier asociación con el creciente escándalo de Diddy. Para Floyd y Kim, no se trataba solo de amistad,
sino de supervivencia. El mundo del espectáculo depende tanto de la percepción como del talento, y estar atado a un barco que se hunde como el de Diddy podría acabar con la carrera. Una cosa quedó muy clara durante las consecuencias: el silencio era una declaración en sí mismo. Famosos que antes habían manifestado abiertamente su amistad con Diddy ahora optaban por no decir nada. Algunos dejaron de seguirle en las redes sociales, otros simplemente se mantenían alejados de los focos, con la esperanza de que sus lazos pasados no fueran objeto de escrutinio. Cuanto más silencio rodeaba a Diddy, más fuertes se hacían los murmullos. ¿Qué sabían estas personas? ¿De qué tenían miedo? A medida que avanzaban las batallas legales y salían a la luz más acusaciones, quedaba claro que nadie quería quedar atrapado en la red de Diddy. La industria del entretenimiento se basa en las relaciones, y un paso en falso puede acabar con una carrera en un instante. A medida que el imperio de Diddy se desmoronaba, incluso su impacto en la música se iba borrando. Los artistas eliminaban su nombre de sus canciones, y no se trataba de un cambio sutil, sino de una declaración. Kesha, por ejemplo, modificó la icónica frase inicial de su éxito, TikTok, mientras actuaba con Renee Rapp en Coachella en abril de 2024. Aunque la frase abre toda la canción, "Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl?", responde él en la canción. Kesha y Rapp fueron noticia tras cambiarla por un desafiante "Wake up in the morning, like, fuck P. Diddy", en el festival de música, ambas levantando el dedo mientras cantaban la frase. "Wake up in the morning like, fuck P. Diddy. Coge mis gafas, salgo por la puerta. Voy a golpear esta ciudad antes de..." No se trataba solo de cambiar la letra, sino de reescribir la historia y borrar la influencia de Diddy. Maren Morris y Joe Jonas siguieron su ejemplo y modificaron sus canciones para eliminar cualquier mención a Diddy. Al parecer, la estrella del country Morris optó por no pronunciar el nombre de Diddy mientras interpretaba su canción Rich en el festival de música Bourbon and Beyond en septiembre de 2024. "Boy, I'd be rich, head to toe Prada, Benz in the driveway, yacht in the water", dice la canción. Las Vegas en el Mandarin, juego de grandes apostadores. Yo y Diddy goteando diamantes como Marilyn. Para remachar su opinión, y siguiendo el ejemplo de Kesha, Morris subió un clip de su actuación de esa noche a su Instagram Story y escribió: "Que le jodan a Diddy", según recoge Us Weekly. Y en cuanto al cantante de los Jonas Brothers y líder de DNCE, pareció dejar caer la referencia de Cake by the Ocean a Diddy durante un concierto en octubre de 2024. Aunque Jonas normalmente canta "Walk for me, baby, I'll be Diddy, you'll be Naomi, wah-oh", como parte del estribillo del éxito, una referencia al pasado romance del cantante de "I'll Be Missing You" con Naomi Campbell, lo cambió en un concierto de 2024 en París. Los fans siguen debatiendo cómo alteró realmente la letra de la canción. Parece que dice "I'll be Watts and you'll be Naomi, whoa-oh", en referencia a la actriz Naomi Watts. Está claro que no menciona a Diddy en esta versión sobre el escenario. La industria musical, que durante mucho tiempo había idolatrado al magnate de Bad Boy, se distanciaba ahora de la forma más pública posible. No solo se distanciaban los famosos. Entre bastidores, había un temor palpable entre los ejecutivos de la música y los conocedores de la industria. Algunos habían trabajado estrechamente con Diddy durante años, y aunque habían estado protegidos del escrutinio público, los muros se estaban cerrando sobre ellos también. Los abogados empezaron a lanzar advertencias. A quienes tuvieran alguna relación, aunque fuera tangencial, con los negocios o los círculos sociales de Diddy, se les aconsejó que se prepararan para lo peor. Brian Friedman, un abogado de alto nivel que representa a algunas de estas personas, reveló lo tensa que se había vuelto la situación. Muchas personas del más alto nivel, incluidos artistas, ejecutivos, managers y otros, no están durmiendo bien en estos momentos, declaró Friedman a la prensa. Aquellos que han permitido y o alentado a sabiendas el comportamiento mientras permanecían en silencio deberían estar preocupados. Sus palabras causaron conmoción en la industria. Para quienes habían sido complacientes y habían hecho la vista gorda ante las supuestas fechorías de Diddy, el ajuste de cuentas estaba cerca. Justo cuando la industria empezaba a desmoronarse en torno a Diddy, Joe Rogan entró en escena. Conocido por sus polémicas y profundas entrevistas, Rogan no iba a rehuir el drama. En un explosivo episodio del podcast con el luchador de MMA Israel Adesanya, Rogan no se contuvo. Estableció algunas comparaciones entre Diddy y Jeffrey Epstein, el financiero caído en desgracia que había estado en el centro de su propio escándalo. Hablando del caso de Epstein, Adesanya reflexiona sobre cómo, tras la detención de Epstein, se preguntaron qué había sido de las personas adineradas implicadas en sus operaciones de trata y el paradero de la infame lista de nombres. Sin pensarlo mucho, sus comentarios se hicieron virales y siguen reapareciendo en Internet varias veces al año.
A continuación, Rogan señala que quienes conocen los nombres de la lista de Epstein probablemente corren peligro debido al carácter sensible de esa información. Sin embargo, a pesar de disponer de los registros de vuelo y de saber quién estaba implicado, nadie ha sido procesado, ni siquiera se ha hablado de ello públicamente. También cuestiona cómo Ghislaine Maxwell fue condenada por trata, sin que se hiciera ningún esfuerzo por revelar a quién traficaba. Adesanya expresa además su conmoción por el caso de Diddy, que llega después del de Epstein. Pero lo que digo ahora es que este año es un poco loco como empezó este año, con cómo se llama Cat Williams, y luego ahora todo este asunto de P. Diddy. Los comentarios de Rogan sacudieron Hollywood. Sugirió que hay un lado oculto y oscuro en la industria, donde los ricos y famosos utilizan su poder para evitar enfrentarse a la justicia. Con los presuntos delitos de Diddy ahora en el punto de mira, Rogan sugirió que su caso podría seguir una trayectoria similar a la de Epstein, un circo mediático sin ninguna responsabilidad real. Adesanya intervino expresando su incredulidad ante el hecho de que tantas figuras poderosas relacionadas tanto con Diddy como con Epstein hubieran salido indemnes. En resumen, el dúo pintó una situación en la que los culpables siguen libres y la justicia sigue siendo difícil de alcanzar. Con más nombres potencialmente implicados en los escandalosos actos de Diddy, las consecuencias de sus problemas legales prometen sacudir Hollywood hasta sus cimientos. Haz clic en las tarjetas que aparecen en tu pantalla para ver más vídeos nuestros.